432. Buenos días, volvemos con más información. Está aquí en cabina, en vivo con nosotros el aspirante a secretario general nacional del PAN en fórmula con Gustavo Madero, el diputado con licencia Ricardo Anaya. Buenos días, Ricardo, bienvenido a Sonora, ¿cómo estás? Luis Alberto, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. No, al contrario, gracias por estar aquí. A ver, oye, eres muy joven, primero me llama mucho la atención porque no siempre uno entrevista a candidatos a dirigir partidos o a puestos de elección popular tan Bueno, jóvenes. igual que tú, Luis Alberto, México es un país de jóvenes, generoso con sus jóvenes. Yo le agradezco mucho a Gustavo Madero, que en su momento me dio la oportunidad de presidir la Cámara de Diputados. Él fue determinante en esa decisión y creo que lo que los jóvenes necesitamos es eso, oportunidades para trabajar por el país, para trabajar por México, y ahora lo hago con muchísimo entusiasmo por el PAN. ¿Quiénes? Platícanos un poco, Ricardo Anaya. Veía ahorita, empezaste más o menos desde los 20 años en la política, has coordinado una campaña, has sido coordinador parlamentario, has sido presidente de partido en Querétaro, presidente de la Cámara en San Lázaro y ahora aspirante a secretario general con solo 35 años. ¿Cuántos? Así es, 35 años, Luis 35 Alberto. años. Así es, ¿Quién fue tu primer tuve padrino Rol- político? recién egresado de la licenciatura, tuve la oportunidad de coordinar la campaña del que entonces era candidato a gobernador en Querétaro, Francisco Garrido. Ganamos la elección, fui su secretario ¿Cuántos años particular tenías? durante el gobierno, pues 23, 24 años más o menos. 24 años y eras coordinador de una campaña. Sí, del ¿Y candidato ganaron? a gobernador ganamos y estuve con él todo el sexenio como secretario particular. Después, como ya lo dijiste, fui diputado local, coordinador de los diputados locales del PAN en Querétaro. Fui después presidente del PAN en Querétaro. Después me invitó el presidente Calderón como subsecretario en turismo en el gobierno federal. También estuviste con Calderón. Así es. Y ahora en la Cámara de Diputados tuve la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Diputados. Y ahora muy contento. Yo De 30. acepté con mucha pasión y con mucha emoción esta invitación que me hizo Gustavo Madero. A ver, antes de irme a tu propuesta, Sí, que por supuesto es lo periodístico, pero también el público debe saber, cuando hay aspirantes jóvenes con esa trayectoria, ¿a los cuántos años estabas dirigiendo ya un grupo parlamentario? A los 24 años estabas coordinando una campaña política que ganaron, y a los cuántos años eras ya coordinador de un pues grupo. como 5 años después, más o Es menos, decir, a los 29, 30, bueno, ya fui coordinador del grupo parlamentario y después presidente presidente del del partido, PAN en Querétaro, a los exactamente, Luis Alberto. 32 más o menos. Sí, por ahí. Y diputado federal por elección popular. Antes de eso estuve en el gobierno federal, Bien. estuve en la subsecretaría de turismo, ¿Y te fuiste de pluri o elección abierta? no, de representación proporcional. De representación Sí, proporcional y llegaste a presidente de la Cámara y pides licencia para irte en fórmula con Madero. ¿Por qué? Es decir, bueno, a cómo están las cosas en el partido ahorita y en el país, ¿por qué un joven así se avienta a encabezar un partido? por dos razones, Luis Alberto. La primera, por gratitud, porque si alguien fue determinante en que yo fuera presidente de la Cámara de Diputados fue justamente Gustavo Madero. Tú sabes que por ley orgánica le corresponde a cada partido político durante un año y él fue determinante en que el año que le correspondía al PAN yo pudiera presidir la Cámara. Y en segundo lugar, por convicción. Yo lo acepté con mucha pasión, con mucha emoción, porque amo profundamente al PAN y porque estoy convencido de que México necesita un partido de acción nacional fuerte, un PAN unido. Por eso, Luis Alberto, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. En esta campaña estamos sembrando lo que queremos cosechar. Uh -huh. Bajo ninguna circunstancia vamos a atacar o vamos a denostar a aquellos con los que estamos compitiendo, porque nosotros sí entendemos que son nuestros compañeros de partido, que si verdaderamente queremos al PAN tenemos que cuidar al PAN. Y además, Luis Alberto, porque estamos convencidos de que vamos a ganar. Y al día siguiente de ganar, vamos a convocar a la unidad. Queremos tener autoridad moral para convocar a la unidad. Antes de eso, ¿qué propones para renovar el PAN en medio de acusaciones de moches por obras que hacen desde pues la Cámara de Diputados? Luis Alberto Villarreal precisamente, los escándalos de Preciado, por ejemplo. Cordero vino aquí y dijo, cuando yo le pregunté sobre la corrupción en el PAN, cómo lo iba a combatir, lo que había dejado Fox y Calderón, no, dijo, la corrupción es apenas con Madero hacia acá, ¿eh? Los escándalos de corrupción, digo, se le olvidó toda la estela del pasado. En ese contexto, ¿qué propones diferente para el PAN tú como joven y que le dirías, a ver, si yo llego no se van a permitir estas prácticas o cómo sacudir al partido? Porque bueno, tampoco es privativo el PAN, también lo sabemos. Pero ¿qué propone Ricardo Naya? Con mucho gusto, Luis Alberto. Creo que en este tema origen es destino. Es decir, necesitamos volver a los orígenes del PAN. El PAN nació hace casi 75 años justamente
para combatir la corrupción, para ser la opción de la gente decente que quería participar en política. Tenemos que ser implacables contra la corrupción. En cuanto haya una prueba, tenemos que actuar inmediatamente. Hasta ahorita no ha habido una prueba. No ha habido pruebas contundentes, eso es cierto y hay que decirlo. Ha habido acusaciones genéricas, pero cuando hemos dicho, díganos quién le entregó dinero a quién, con claridad, con una prueba, es donde no la hemos recibido. Pero digámoslo con claridad, el cáncer de este país se llama corrupción y se llama impunidad. Institucionalizada. Y lo que estoy convencido es que el sello de esta campaña, pero sobre todo de la próxima dirigencia, tiene que ser recuperar esas grandes banderas del PAN, la bandera de la honestidad, del combate a la corrupción, de la decencia pública, que el PAN sea esa alternativa para quien está buscando un partido político donde haya gente honesta. ¿Implacables a qué te refieres? Es decir, contra la corrupción, por ejemplo, ¿cómo actuarías? Que si hay una prueba tenemos que ir a fondo en las investigaciones, caiga quien caiga, sea del partido político que sea. Me preguntaban hace rato, por ejemplo, del tema de oceanografía. Exacto, para ello. No tengo temor de hablar absolutamente de ningún tema. Mi postura es muy clara. Si hay pruebas de que algún militante de cualquier partido político, incluyendo el mío, incurrió en algún acto de corrupción, que se le sancione y que vaya a dar a la cárcel. O sea, la ciudadanía está cansada de ver políticos que en plazos muy cortos se enriquecen, que violan la ley y que además se salen con la suya. Estoy convencido, si hay pruebas, vayamos a fondo. No tenemos nada que Bueno, esconder y a nadie que defender. García Luna y muchas cosas, por ejemplo, del sexenio pasado de Calderón o de los gobiernos estatales actuales del PAN, por ejemplo. ¿No tienes Sonora, por ejemplo? Creo que tanto la que se fórmula dice. clave es que no haya juicios anticipados, o sea, que no condenemos gente por dichos, sin pruebas, sin elementos, pero que tampoco haya encubrimiento. Donde haya elementos de fondo, que se sancione. En el caso, por ejemplo, del tema de los moches que ahora mencionabas, cuando estábamos en la comisión permanente, hicimos un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que hiciera una investigación a fondo. Es un órgano constitucional autónomo que está diseñado para eso, para investigar. No hay ligas de ningún partido político dentro de la auditoría. Lo que estamos pidiendo es que se investigue a fondo y presentamos también una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que estas autoridades hagan una investigación. El propio Partido Acción Nacional. Nosotros mismos solicitamos a la Procuraduría General de la República, exacto, que hagan una investigación a fondo. Nadie podrá alegar que ahí hay complicidad porque es otro partido político el que está en el gobierno. Que se investigue a fondo y si hay elementos para procesar a alguien, sea del partido político que sea, adelante, por supuesto. Cualquier nombre que sí, brote. pero por supuesto. Porque hasta salió Beltrones, Villarreal, cualquiera que sea alcalde, diputado de cualquier rango, nivel. Así, ni juicios anticipados, no van a cuidarlo, ni encubrimiento. Okay. Ese es el compromiso. Es decir, que si la investigación que ustedes de la PGR Moches, caiga quien caiga, entonces no lo va a detener el PAN. A ver, Ricardo, ¿y Sonora? ¿Cómo se ve Sonora desde el DF? Debo decirte que estamos muy orgullosos del gobernador Guillermo Padres. En el ámbito nacional goza de un enorme reconocimiento. Nosotros vemos un gobierno que ha generado condiciones para que aquí haya empleo como no lo hay en muchas otras partes del país. La cantidad de empleos que se han generado en este sexenio es un número sin precedentes en el caso de Sonora. Estamos orgullosos de su trabajo, sabemos que se está esforzando todos los días, que es un hombre que trabaja con intensidad, que está cerca de la gente, que tiene sensibilidad, que entiende las necesidades de los habitantes y por eso nosotros le damos nuestro respaldo y le reiteramos que estamos orgullosos de cómo está gobernando. ¿Anda Teresa Lizárraga contigo en la fórmula? Sí, por supuesto que sí. Es decir, ¿cómo integran? ¿Cómo se dio esa fórmula de mujeres con el PAN? Lo que sucede es que en este caso tienen derecho a votar 200,000 personas en números redondos en todo el país. ¿Por quién van a votar? Por una planilla. Cada planilla está integrada por un presidente, en nuestro caso Gustavo Madero, un secretario general y 7 integrantes. En el caso de la planilla que encabeza Gustavo Madero, es la única en la que son mayoría las mujeres, entre ellas por supuesto una sonorense, amiga de todos nosotros, una persona a la que yo considero honesta, capaz, trabajadora, que es justamente Teresa. ¿Si gana se la llevan o cómo? ¿O cómo es ese? No, bueno, por supuesto que ella podría seguir trabajando aquí en Sonora. Hay que recordar que el Comité Ejecutivo Nacional por estatuto sesiona una vez al mes, el primer lunes de cada mes, de tal manera que
Sí estaría, por supuesto, con nosotros en las sesiones, pero no tendría que estar todos los días allá. Oye, Ricardo, ¿y no hay cargado oficial aquí en Sonora a favor de ustedes, por ejemplo? Nosotros ¿El aparato está a favor de Ricardo Anaya? estamos muy honrados de que nos esté apoyando Ujú. el gobernador del estado. Es un honor que un panista distinguido nos apoye, pero debo decirte, Luis Alberto, que la mayoría de los militantes de Sonora nos están apoyando. Hay que recordar que el voto en el PAN es libre, directo y secreto. Y confiamos en que en ejercicio de su libertad, la mayoría de los militantes del Eso PAN le en dirías, Sonora si le quieren van a tirar votar línea, por si nosotros. les están tirando línea del Palacio de Gobierno para que voten por ti, ¿qué les dirías? No, es que el PAN no funciona así. En el Partido Acción Nacional creemos en la democracia y creemos en la libertad. Y quienes militan en el PAN son mujeres y hombres libres que conocen sus derechos y que cuando votan lo hacen en secreto. Yo lo que les pido es que voten con el corazón, que nos den su confianza y que sepan que vamos a trabajar todos los días con todas nuestras fuerzas por hacer grande, enorme al PAN, porque México y Sonora necesitan un PAN unido, un PAN fuerte. ¿Mónica Robles te coordina aquí la campaña? Así es, Mónica es la coordinadora estatal de la campaña, está haciendo un gran trabajo, ha estado recorriendo todo el estado. Tenemos un evento el día de mañana, tuvimos un evento el día de ayer con aproximadamente 1000 militantes, un gran evento. Le agradezco a Mónica pues toda la dedicación, todo el empeño que ha ¿Cuántas puesto, mujeres andan así? un gran evento. Es decir, en otros estados también se coordinan mujeres. Sí, en varios estados son mujeres las que coordinan. Nosotros estamos convencidos de que la participación política de la mujer es fundamental. Hay que recordar, por cierto, Luis Alberto, que con la reciente reforma de estatutos, esta es la primera vez que el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional está integrado por igual número de mujeres que de hombres. En el 2015 será también la primera vez en la historia en que la mitad de todas las candidaturas serán para mujeres. Yo estoy convencido, somos un mejor país cuando decidimos juntos las mujeres y los hombres. Muy bien, gracias Ricardo, estaremos muy al pendiente de la campaña. Buenos días y Te bienvenido. agradezco mucho, Luis Alberto, y a las panistas que nos escuchan, pedirles su confianza y que el próximo 18 de mayo salgan a votar con el corazón, que voten por Gustavo Madero, por Ricardo Anaya y por la planilla que nos acompaña. Gracias, buenos días, Gracias. con permiso. Volvemos. Ahí está, ya no te puedes quejar.